por la vida que nos ha concedido durante esta semana que ha transcurrido. Y hoy podemos estar aquí, hermanos, en la casa de Dios. Permítame inclinar el rostro. Vamos a hacer una breve oración más por la predicación de este momento, en esta ocasión, hermanos. Vamos a orar allí en sus casas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, encomendamos, Señor, tu palabra que ha sido preparada para ser enseñada. Habla a nuestros corazones, sino a cada uno de los que están viéndonos en vivo. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que examines nuestro corazón y que perdones nuestros pecados. Hoy es el día en el que hemos de honrar y alabar tu nombre, y así lo hacemos, Señor, a la distancia, no olvidando, Señor, el privilegio que tenemos de honrar tu nombre, de ser tus hijos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la bondad que tienes para cada uno de nosotros. No hay nada, Señor, de lo cual quejarnos ni reprochar. Tú eres bueno, eres santo, justo, misericordioso, y eres nuestro Padre que nos ama. Señor, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, hermanos, que preparen sus Biblias allí en sus hogares, que los hermanos que estamos aquí hagamos lo mismo, que preparemos nuestra Biblia. El día de hoy, hermanos, quiero compartir una predicación que le he puesto como título: ¿por qué somos probados? ¿Por qué somos probados? Hermanos, quise preparar este tema porque viendo las noticias, el gobierno ha estado proyectando unas cápsulas en la televisión, no sé si ustedes las han visto, y en estas proyecciones a través de la televisión, el gobierno está haciendo un llamado a la población a no caer en la desesperación, a no caer en la ansiedad, a no caer en el desánimo, a no caer en la depresión. Es una situación, hermanos, el encierro, el confinamiento y la situación que estamos viviendo, pues bueno, es algo a lo cual no estamos nosotros habituados. Estamos acostumbrados a salir de nuestra casa y a llevar a cabo nuestra vida cotidiana y involucrarnos en todo aquello en lo que cada uno de nosotros nos ocupamos en el día a día. No estamos acostumbrados a esto y tenemos que aprender a vivir a hacerlo. El gobierno está tan preocupado que incluso puso ya una línea a disposición de la población en general para que si allí en su casa tiene alguno de estos síntomas, hable a esta línea y entonces reciba ayuda profesional para poder atender la situación que se está viviendo, lo cual sinceramente me parece bien. Creo que el gobierno está actuando correctamente, preocupándose, hermanos, por la población. Nosotros como hijos de Dios también estamos expuestos a sentirnos de esta manera, hermanos, porque somos personas, somos seres humanos, ¿verdad? Y que no solamente estamos recibiendo también o estamos enfrentando lo que estamos viviendo, sino que estamos compartiendo también el día a día, particularmente aquellos hermanos que salen de casa, porque hay muchos hermanos que están trabajando, que están abriendo sus negocios y en dejarnos llevar. Habemos personas que quizás emocionalmente somos más sensibles, somos más débiles, ¿por qué no decirlo sin el afán de sonar ofensivo? Y podemos también estar expuestos y quizás en algún momento pues nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estamos siendo probados de esta manera? Y de allí, ¿verdad?, que Dios puso en mi corazón el recordar lo que la palabra de Dios, hermanos, enseña al respecto. Yo quiero tocar 3 puntos el día de hoy, hermanos. ¿Por qué somos probados? Punto número 1, primero que nada vamos a ver que somos probados por nuestra fe. La palabra de Dios dice en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, a donde les invito que me acompañen por favor, lo siguiente. Primera epístola de Pedro, capítulo 1. Y el día de hoy, hermanos, yo espero que el Señor hable a nuestros corazones, a todos los que estamos aquí, a todos los hermanos que están en casa, pero particularmente a ti, hermano, hermana, que quizás, ¿verdad?, insisto, en la humanidad en la que vivimos, en la debilidad de la carne, podemos estar cayendo en preocupación, en ansiedad o en miedo incluso. Quiero que sepas que la palabra de Dios nos enseña 3 cosas, 3 propósitos que Dios quiere lograr en la vida de cada persona, y por esa razón, hermanos, nos prueba. Dice la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente en 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7. En lo cual ustedes se alegran, dice el apóstol Pedro, aunque ahora
por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Y quiero subrayar esta siguiente frase que viene: sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba tu fe, mi fe, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, hay muchas personas, muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores que dicen que cuando una persona, cuando un cristiano está en pacto con Dios, esa persona no va a sufrir ninguna consecuencia. Hay personas que dicen que cuando una persona está en pacto con Dios, con Cristo, con Jehová, esa persona no va a pasar o no va a vivir ninguna tribulación y por lo tanto no tiene por qué sentirse afligido. Hace unos días, hermanos, vi una publicación en el Facebook donde una mujer, ¿verdad?, con mucho encomio, regaña a los cristianos en el mundo y los llama cobardes y les dice cómo es posible que lo único que están transmitiendo es miedo, si los hijos de Dios estamos protegidos por Dios y no tenemos por qué sentirnos mal. Hermanos, somos personas, somos individuos y los hijos de Dios también somos probados. Todos tenemos que ser probados. Hermanos, la palabra de Dios contiene un capítulo. No lo vamos a leer, es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y algunos teólogos han titulado al capítulo 11 de Hebreos como el Salón de la Fama, como héroe de fe a cada hombre y a cada mujer cuyo nombre está allí detallado y está escrito. Estos hombres y estas mujeres de los cuales habla el autor de Hebreos eran hombres y mujeres que estaban en pacto con Dios. Y de ellos el autor de Hebreos dice que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, que fueron apedrados, aserrados, que fueron puestos a prueba y que incluso muchos de ellos, si no es que todos, murieron. Hermanos, ¿cómo entonces nosotros no vamos a ser probados? La palabra de Dios dice en la primera epístola de Pedro que nuestra fe tiene que ser probada. Quizás tú y yo, ¿verdad?, somos un varón, una mujer que tenemos un trabajo cotidiano. A lo mejor hay hermanas que salen a trabajar en la oficina, que abren sus negocios, que están allí en su casa, en las labores domésticas, hermanos en la fábrica o en el trabajo de oficina. Y somos personas que quizás nos sentimos débiles en un momento como esto. Pero esto que estamos viviendo, hermanos, tiene como propósito fortalecernos nuestra fe. Por eso me gustó esta imagen, ¿verdad? Porque alrededor de esta persona hay unos brazos, ¿verdad?, cuyos músculos están crecidos, representando a alguien que es fuerte. Dios quiere llevarnos a ser fuertes. Sí tenemos que experimentar, como los grandes héroes de la fe, las pruebas que nos van a permitir precisamente eso. ¿Por qué estos hombres y estas mujeres, hermanos, fueron héroes? ¿Porque Dios les dio ese título? Porque Dios un día decidió dar diplomas de héroes y eligió a uno, a otro o a aquel para decir que iban a ser sus héroes. No fue así, fue por las pruebas. Dice la palabra de Dios de estos hombres y mujeres del capítulo 11 de Hebreos que su fe era tan hermosa, su testimonio era tan grande que el mundo no era digno de ellos. Y no era digno de ellos porque en medio de ese vituperio, azote, cárcel, prisión, etcétera, etcétera, ellos crecieron en la fe. Hermanos, este es el momento, este es nuestro momento. Hermanos, este es nuestro momento para que nosotros como hijos de Dios crezcamos en fe, nos hagamos fuertes y salgamos adelante, y quizá nuestro nombre un día también estará escrito, a lo mejor ya no en la escritura porque está cerrada, pero sí delante de Dios, hermanos, como hombres y mujeres, como héroes que crecimos en fe. Fueron héroes entonces, hermanos, insisto, precisamente porque fueron probados. Sus pruebas los hicieron fuertes y a través de ellas conocieron las misericordias de Dios. Hermanos, si ustedes y yo queremos conocer a Dios profundamente, queremos conocer su gracia, su poder, su misericordia, su amor, es ahorita, es en medio de la fe. Yo no me imagino, hermanos, a Josué, no me imagino a Noé, no me imagino a Moisés, no me imagino a Abraham, no me imagino a María, no me imagino a Débora orando a Dios: Señor, ¿por qué a mí?
No me los imagino llorando debajo de un árbol, en una piedra, quejándose: Señor, ya llévame delante de tu presencia porque yo no aguanto esta prueba. No me los imagino así, aunque creo que como seres humanos en algún momento quizás tuvieron temor. ¿Sí me explico? Como seres humanos quizás en algún momento se sintieron confundidos, porque es natural. Pero esa confusión, ese temor, esa ansiedad y ese miedo fueron llevados cautivos al poder de Dios. Y es a Dios a quien debemos de llevarle, dice la palabra de Dios, nuestro miedo, nuestra ansiedad. Hermanos, ¿por qué nos sorprendemos de lo que estamos viviendo? Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, lo siguiente. Hermanos, el ser humano está acostumbrado a sorprenderse cuando algo extraño llega a su vida. Pero cuando está acostumbrado a algo, ya no le sorprende. No sé si estamos de acuerdo. Va de nuevo. El ser humano se sorprende cuando algo nuevo llega a su vida. Pero cuando algo es común en su vida, ya no se sorprende. Eso es natural. Vamos a ver entonces nosotros 1 Pedro capítulo 4 que dice: amados. Hermanos, Pedro está escribiendo hermanos que están siendo probados y les dice: amados. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Hermano, quiero que tú y examinamos. No vamos a hacer una exégesis de este pasaje porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a hacer un pequeño análisis bíblico de lo que Pedro está diciendo en este momento, hermanos. Si ustedes y yo hiciéramos un análisis bíblico de este verso, lo que Pedro está diciendo, hermanos, es lo siguiente: las pruebas son cosas normales en la vida de un cristiano. Es lo normal, es lo que deberíamos de esperar todos. Lo que nos debería de extrañar es no estar pasando por pruebas. No sé si me explico. Así que, hermanos, lo que estamos viviendo hoy, ¿por qué nos extraña? La prueba es una enfermedad. La prueba es la situación económica. Pero pudo haber sido otra cosa. De manera individual, de manera familiar o como iglesia pudo haber sido otra cosa. No nos extrañe, al contrario, la palabra de Dios nos llama a una actitud distinta. Sintámonos extraños cuando no somos probados, cuando estamos felices en casa, no tenemos problemas con el jefe, estamos en nuestro negocio, vende y ya nos dieron un aumento y nuestros hijos están siendo obedientes y todo está a pedir de boca y estamos como en un lecho de rosas. Cuando estemos así durante largo tiempo, según este pasaje, lo que debemos preguntarnos es: Señor, esto sí que está extraño, porque no estoy pasando por pruebas. Señor, ¿dónde están las pruebas? ¿Cuándo van a llegar las pruebas? Porque eso es lo común en la vida cristiana. Ahora, ¿por qué? Porque las pruebas también tienen la capacidad, cuando menos las que Dios permite, y yo creo que la que estamos viviendo hoy y las que vivimos durante toda la vida, Dios en su soberanía, en su amor y en su majestad permite que las vivamos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito detrás de la prueba? No solamente, hermanos, que nuestra fe crezca, sino que haya gozo en nuestro corazón. Hermanos, la Biblia muchas veces nos lleva a cosas que están fuera de lógica. Vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 13. Así que, hermanos amados, si ustedes y yo en este momento somos parte de ese grupo de personas a los cuales el gobierno les está hablando, que nos cuidemos para no entrar en miedo, en ansiedad, en temor, en angustia o en depresión, quiero que veamos cuál es el llamado de Dios. Y el versículo 13 dice lo siguiente: sino gócense. Señor, te doy gracias, Padre, porque esta prueba me va a permitir medir mi fe. Hace tiempo que necesitaba ser probado, Señor, porque mira, he leído tu palabra
Y he visto que tú probaste a Moisés, que probaste a Elías, que probaste a Débora, que probaste a Barak, que probaste a los profetas, que probaste a Pablo. Y Señor, y ellos dan testimonio de cómo tú los sacaste, los libraste de peligros, cuidaste su vida, estuvieron en ayunos, estuvieron en tribulaciones, Señor. Y cómo quisiera yo sentir lo que ellos sintieron, Señor. Qué maravilloso. Y esta prueba que estoy viviendo ahorita, Padre, te doy las gracias porque mira, estoy comprobando tu palabra, estoy comprobando tus misericordias. Me duermo, Señor, como siempre, tranquilo, tranquila, confiando en que tú estás conmigo. No estoy desesperado, no estoy angustiado, Señor, porque sé que tú me amas. Hermanos, al ser probados podemos estar gozosos y confiados porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Hermanos, cuando mis hijos eran pequeños, estaban en su recámara y les daba miedo, como a todos los niños, la oscuridad, iban a nuestra cama. Y cuando un niño va a la cama de sus padres, no se duerme a la orilla ni se duerme en los pies, se duerme en medio. Y los niños chiquitos tienen la costumbre de que los papás estamos bien abrazados y se meten y hasta que no están en medio. Y cuando están en medio, duermen como bebés. Los papás tenemos un pie en la boca, otra patada en la cara, otra en la espalda, porque los niños duermen así, pero duermen con tal tranquilidad cuando están en medio de sus papás. Si le tienen miedo al monstruo que está en el ropero, debajo de la cama, el papá va con él y dice, pero duérmete conmigo, por favor. Y ya te duermes con él, santo remedio. Porque no está solo. Si a medianoche se despierta, va corriendo otra vez con su papá, porque sabe que no está solo, o con su mamá, según sea el caso, ¿verdad? El cristiano es así. El cristiano no está solo. Vamos corriendo con nuestro Padre. Tenemos un Padre en el cielo, hermanos. Tenemos un Padre cuya gloria llena toda la tierra y quien nos pide que nos gocemos por cuanto estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Cuando estemos delante de la gloria de Dios, hermanos, vamos a estar contentos delante de Dios, ¿verdad? Ante la presencia y majestad de Cristo, regocijados de saber que las pruebas fueron la mejor muestra del amor de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Porque cuando estamos siendo probados, lo que nos fortalece, lo que hace que un niño se sienta, ¿verdad? Saque su pecho, es que su mamá está con él. ¿Verdad? A lo mejor no hay un padre en la casa, pero está su mamá, pero está su papá, pero está alguien, ¿verdad? Y es que el cristiano, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, es guardado por el poder de Dios. Hermanos, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, ¿cómo está nuestra fe? Yo decía hace rato que este es nuestro momento. Hermanos, oremos allí en casa. Ora con tu familia. Este es el momento de tener devocionales, hermanos, en casa con la familia. Hermanos, invítenme a su casa virtualmente. Hagan devocionales, invítenme. Yo puedo dar el mensaje, un mensaje breve, 15 minutos, 20 minutos. Junta a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, hermanos. Nos conectamos y comparto la palabra. Este es el momento, hermanos. Somos guardados por el poder de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que en cierta ocasión los discípulos están muy preocupados. Jesús está durmiendo, la barca se está sumiendo. Van con el Señor Jesús, le reclaman, ¿por qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? El Señor se levanta, calla el viento, lo enmudece, va con los discípulos y les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están espantados? ¿Por qué no tienen fe? Hermano, te quiero hablar con mucho amor y con mucho respeto, pero me quiero aplicar a mí mismo esto porque yo también soy hombre. ¿Por qué estoy amedrentado por esto? Hay que cuidarse, por supuesto. Hay que tomar las medidas precautorias, eso es necesario. Pero ¿por qué estamos con miedo, hermanos? ¿Cómo no tenemos fe? La pregunta es, quiero que veamos, hermanos, quiero que notemos una cosa. En Marcos,
Los discípulos ven que Jesús calma el viento y la tempestad y entonces siguen con temor. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Hermanos, ¿queremos tener temor? Tengamos temor de Dios. Es un temor santo. Es un temor que nos da fuerza, que nos fortalece, que nos anima, que nos levanta. Hermanos, no tenían que haber despertado a Jesucristo. Ellos tenían que seguir remando, tenían que ir adelante, como nosotros debemos de ir ahora. Hermano, tienes que salir a trabajar, ponte tu cubrebocas, ¿verdad? Llega a tu trabajo, lávate las manos, ponte gel, pero sal y haz las cosas, no vayas con miedo. Hay algunos memes por ahí en el Facebook que honestamente no me gustan. Y uno de ellos es una señora que se está asomando, ¿verdad?, en la puerta para ir al mercado. Dice: no me va a pasar nada, y el coronavirus está listo para atraparla. Hermanos, no podemos vivir con ese miedo, discúlpenme. Porque ¿quién nos va a llevar la comida? ¿Quién va a salir a las tortillas? ¿Sí me explico? Creo que no es la manera en la que tenemos que vivir, ni es lo que tenemos que promocionar. No, hay que salir con confianza, sí, con precaución, insisto, ¿verdad? Pero sin miedo, sin temor, con fe en el Señor. ¿Por qué estamos siendo probados, hermanos? Por nuestra fe. Punto número 2, para ser pacientes. Hermanos, muchos cristianos somos como David. David era un hombre ejemplar, pero también a veces, hermanos, como decimos en México, permítanme usar esta frase un poquito vulgar, la regaba. ¿No? Dice el libro de Salmos, capítulo 69, versículo 17 y capítulo 102, que sí me gustaría que leyéramos lo siguiente. Veamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 69, 17. Miren lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Salmo 69, 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Vamos al Salmo 102, versículo 2. Hermano, ¿oras como David? ¿Oro como David? Vamos a ver lo que dice el Salmo 102, 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día en que te invocaré. Señor, respóndenos ya. ¿Por qué no escuchas mi oración? Señor, ¿por qué no me oyes? Y decimos: Señor, ¿pero qué estoy haciendo mal? Si yo soy tu hijo, tu hija, si soy fiel a la iglesia, si ofrendo, si diezmo, si soy maestro, si soy predicador, si nunca falto a la iglesia, Señor, ¿por qué no me oyes, Señor? ¿Hasta cuándo? Estoy, desesperado. Por favor, ya respóndeme, Señor. Y estamos así día y noche, como David. Hermano, yo quiero que sepas una cosa: Dios responde la oración. No hay una sola oración que Dios no haya respondido ya. Él ha respondido todas. Y de acuerdo a su soberanía, sabe cuál es el momento en el que la respuesta va a llegar. No sé si el ejemplo que voy a poner, hermano, sea el mejor. Tal vez no lo es, pero permítanme acomodarlo de la siguiente manera. Si tú compras, porque hoy en día está de moda comprar por internet, tú compras, no sé, estos micrófonos a través de alguna aplicación, te va a decir, usted va a recibir su mercancía el 25 de abril, ¿no? Pero resulta que el 25 de abril no llegó. Y no llega porque hay muchos pedidos, porque hubo algún atraso o porque hubo algo. Bueno, no pasa nada. Tú puedes estar seguro de algo: ya no llegó el 25 de abril, pero de que va a llegar, va a llegar. Ese es un atraso atribuible a las personas que distribuyen y que no les permite, o muchas veces no atribuible, que no les permite cumplir. Dios no es así. No hay nada que le estorbe para cumplir lo que Él quiere, pero Él tiene tiempos que son perfectos para nosotros. Él sabe si lo mejor es darme la respuesta hoy. Quiero que pienses, hermano, una cosa. El pueblo de Israel estaba en el desierto y pidió pan y les dio pan. Pidió carne y les dio carne. Pidió agua y les dio agua. Tenían calor y les dio sombra. Tenían frío y les dio el calor. ¿Y estaban contentos?
¿Fueron agradecidos? Ah, Señor, nos amas tanto que todo lo que te pedimos, ¿verdad? Nos los das. Tú eres bendito, Señor, eres bueno. Vamos a ser fieles contigo. Nunca se quejaron, nunca se rebelaron, nunca fueron desagradecidos. ¿Sí fue así, hermanos? No, no es así. Fueron desagradecidos. Quizás, no voy a decir que fue un error de Dios, hermanos, pecaría. Pero Dios les dio todo lo que querían y lo único que hacían ellos es ser desagradecidos. No estoy diciendo que tú y yo seamos desagradecidos, no quiero decir eso. Pero algunas veces lo somos. El mejor momento es el de Dios. Y la paciencia es un atributo que debería de caracterizar al cristiano. Hermano, no dudes, no te desesperes, no pienses que Dios no te ama, que Dios no te escucha, porque Él lo hace y lo hace perfectamente. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, por favor. Si tú y yo estamos, hermanos, como gallinas correteadas por el zorro que ya viene, ¿verdad? Y realmente no hay para dónde escapar. Lo que tenemos que hacer es orar a Dios y depositar en Él nuestra confianza y estar tranquilos. Estemos tranquilos, hermanos, porque Dios está con nosotros, porque leímos hace rato en su palabra que somos guardados por su poder en 1 de Pedro 1:5. Ahora vamos a leer Romanos 5, versículos 2 en adelante. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Señor, gracias. Y me regocijo, Padre, porque esta tribulación, Señor, fue grande. Y ahora mi fe es mucho mejor, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, ¿qué hay detrás de qué motivo tiene Dios para permitir que seamos probados, que tengamos gozo? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace rato. 2, que seamos pacientes. Que llegue el día, hermanos, en que, como dice la palabra de Dios, aunque los montes se traspasen al mar, nosotros estemos tranquilos, confiados, sin temor, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y la paciencia prueba. ¿Por qué? Hermanos, si leemos superficialmente este pasaje, es un poquito confuso decir que la paciencia produce prueba, porque ya estamos siendo probados. Bueno, esa palabra prueba da la idea de carácter probado. Es decir, la tribulación produce paciencia y la paciencia hace que seamos personas que demostremos a través de la práctica que tenemos un carácter probado. Es decir, demostramos que Satanás le mentía a Dios cuando le decía que si nos quitaba todo, lo íbamos a maldecir en su propia cara. Hermanos, hay cristianos hoy en alguna parte del mundo que están renegando de Dios por lo que está pasando. Y eso no debe de ocurrir en ti ni en mí. Un carácter probado es un carácter que mantiene, un hombre probado, una mujer probada es aquella que mantiene sus ojos al cielo desde el principio hasta el fin. Y que le dice a Dios: Señor, yo confío en ti en lo bueno y en lo malo. Yo confío en ti siempre. Y como decía Job, aunque Él me quitare la vida, aunque Él me matare, decía Job, en Él confiaré. Produce un carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza, dice el capítulo 5, no avergüenza. No avergüenza. Hermanos, no nos avergoncemos de ser cristianos. No nos avergoncemos de decir que confiamos en Dios, aun si nos enfermáramos. Porque un carácter probado, escuchen esta idea, hermanos, escuchen esta idea, especialmente los que están en casa y por supuesto los hermanos que estamos aquí. La paciencia prueba y la prueba carácter probado. Cuando una persona ha sido probada por algo, está lista para algo mejor, para algo más fuerte.
Hermanos, espero no espantarlos con esto que voy a decir, pero si ustedes y yo, en esta prueba dura que estamos viviendo, salimos con un carácter probado, más fuertes, en lugar de estar como esta persona, ¿verdad?, arrancándonos los cabellos, tranquilos, vamos a estar listos para pruebas más grandes. Dios nos permitió vivir a nuestra generación estas pruebas porque confía en nosotros. Hermanos, qué padre es que alguien confíe en ti. Es un honor. Yo recuerdo, hermanos, cuando por primera vez en mi trabajo secular, mi jefe me dejó a cargo del área. Me dice: Germán, ¿sabes qué? Voy a salir de vacaciones y tú te quedas a cargo. Ah, caray. Le dije: ¿en serio? Me dice: sí. Yo confío en ti. Tú estás a cargo. Sentí muy bonito, hermanos, que confiara en mí. Era una grande responsabilidad. No se lo dije en ese momento, pero yo me propuse no fallarle y darle cuentas. Y les voy a decir una cosa, hermanos. En muchas ocasiones tuve la oportunidad de hacer cosas a espaldas de mi jefe. Había personas que me buscaban: oye, Germán, mira, yo sé que tú eres la mano derecha de tu jefe, échanos la mano, que mira, ya hablamos con él y él no quiere, pero dije: no, discúlpame. Si él ya dijo que no, es no. Yo nunca voy a hacer nada en contra, ¿verdad?, de él, ni que lo perjudique, ni detrás de su espalda, porque él confía en mí. Él confía en mí y yo no le voy a fallar. Hermanos, Dios confía en nosotros. Si yo me esforcé por no fallarle a mi jefe en el trabajo, si tú y yo nos esforzamos por no fallarle a un padre, a una madre, a un amigo, a un compañero, a un familiar que confía en nosotros, ¿por qué le vamos a fallar a Dios, hermanos? No sé si me explico. Dios confía en nosotros y espera que tengamos esperanza, que no nos avergoncemos. Es más, que no nos desesperemos. Jesús, que enseñó en Lucas 18:1 acerca de la oración, que la hagamos siempre sin desmayar. Hermanos, lo mejor que podemos cultivar en la vida es la paciencia. Dios espera que nuestra fe crezca hasta que seamos pacientes, que no salgamos corriendo, que no tratemos de resolver las cosas a nuestra manera. Cuando nos desesperamos y cuando caemos en miedo y desesperación, cometemos errores muy graves, hermanos, muy graves. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, escúchenlo, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 a 31, lo siguiente. Voy a dar una pequeña referencia para ubicarnos en contexto y no desubicarnos. Dice la Biblia que el rey Ben-Hadad, rey de Siria, subió y sitió a Samaria. Al sitiar a Samaria provocó una gran hambre, una gran preocupación, una gran desesperación. El poco alimento que quedó dentro de la ciudad, llegó un momento, hermanos, al haber tanta demanda, que se vendía muy caro ese alimento. Sin embargo, el profeta Eliseo le había dicho al rey y le había dicho al pueblo: tengan paciencia, tengan fe. Dios está con nosotros en medio de esta crisis económica, en medio de esta hambre, en medio de este asedio, en medio de este acoso. Dios está con nosotros. Pero la realidad que ellos estaban viviendo, hermano, escucha esto por favor, te suplico toda tu atención. El profeta Eliseo le dice al pueblo: confíen en Dios, Dios está con nosotros, tengamos fe. Pero el pueblo vivía la realidad, y lo que ellos vivían es: no hay comida, la poca que está muy cara y no tenemos dinero. Y lejos de estar esperando en Dios y de ser pacientes, se desesperaron. Y se desesperaron tanto que cometieron muchos errores. Un día viene una mujer, hermanos, delante del rey y le grita: rey, Señor mío, sálvanos. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella dijo: una mujer vino conmigo y me dijo: da acá a tu hijo y vamos a comérnoslo hoy y mañana comeremos el tuyo. Y nos hemos comido a mi hijo, y al día siguiente le dije que nos comiéramos el suyo y lo ha escondido. Y en ese momento el rey, hermano, rasca sus vestiduras
Qué tremendo, ¿te das cuenta? La situación realmente era difícil. Tú y yo podemos salir hoy a la calle, hermano, y comprar 1 kilo de huevo, comprar aceite, comprar frijol, y a lo mejor comer frijoles toda la semana o arroz toda la semana, o a lo mejor nada más desayunar y no podemos comer y cenar. Pero puedo, hermanos, si Dios permita que no me equivoque, porque Él es bueno, que todos tenemos por lo menos una comida, no estamos como ellos. Ese pueblo estaba así, y sin embargo, en medio de todo, el profeta Eliseo le dice: confíen en Dios, Él está con nosotros, Él nos va a responder. Eliseo no podía decir cuándo iba a acabar el asedio, pero podía decir que Él estaba, que Dios estaba con ellos. Pero cuando el rey ve la decisión equivocada que en desesperación estas mujeres habían tomado, rasga sus vestidos y dice: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey dice: le voy a cortar la cabeza a este mentiroso, porque él nos dijo que Dios estaba con nosotros, y ve lo que está pasando. ¿Era culpa de Dios que esta mujer en su ansiedad se comiera a su hijo con su amiga? No. Y muchas veces, hermanos, los pastores predicamos a la iglesia: hermanos, tengamos fe, confiemos en Dios y confiemos en Dios. Y a veces pienso, la iglesia decir: claro, el pastor dice que confiemos en Dios porque Él está tranquilo, ¿verdad? A Él lo sostenemos y lo mantenemos, y Él vive rico en su casa, tiene una despensa, ¿verdad? Tiene un cuarto lleno de latas y de jamón y de queso y de carnes y de huevo y de leche, y ya de ir a su refrigerador y saca yogur y tiene todo, ¿verdad? Por eso está guapo y chapeado, ¿verdad? Y fuerte y robusto. Hermanos, no es así. También estoy padeciendo. Y sé lo que es padecer. Pero muchas veces la iglesia quisiera cortarnos la cabeza a los pastores para que ya nos callemos la boca. Es que él me decía que confiara en Dios y que tuviera fe. Y a veces somos como este pueblo que en desesperación tomamos, hermanos, cosas equivocadas. El rey se sintió defraudado. Hermano, no te sientas defraudado. No dejes que la ansiedad te gane. Seamos pacientes. Hermanos, mandan por Eliseo. ¿Y saben cuándo llega la salvación? Al día siguiente. Y cuando Eliseo dice que la salvación viene al día siguiente, no le creen. Y les dice: va a llegar el día siguiente. Y llegó el día siguiente. Hermanos, no nos sintamos defraudados cuando escuchamos la voz de Dios a través de quienes predicamos la palabra. 3. Somos probados para abandonar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Somos probados para abandonar el pecado. No solamente, hermanos, somos probados por nuestra fe. No solamente somos probados, hermanos, para ser pacientes, sino que somos probados, hermanos, también para abandonar el pecado. Hermanos, somos probados para abandonar el pecado. Cierra la ventana. Ya creo que ya. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, hermanos, allí en sus casas, quiero que lean la siguiente frase de 4 palabras. Hermanos, aquí: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que los cristianos ya no somos pecadores, porque lo somos. Lo que la palabra de Dios dice, que un cristiano, una persona que ha recibido a Jesús en su corazón, no practica el pecado. Hermanos, los cristianos ya no tenemos que ser jactanciosos, soberbios, altivos, explosivos, criticones, injustos, arrogantes, mal hablados, con vicios. Ya no. Porque un cristiano ya no practica el pecado. Quizás en alguna ocasión peca porque lo somos, porque somos pecadores, pero no es lo común en nuestra vida, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Hermanos, a mí sinceramente me preocupa este verso, y me preocupa sinceramente: no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Cuántas veces ustedes y yo, hermanos, hemos pecado abierta y voluntariamente? Y seguimos actuando como niños espirituales, como niños en la fe, como si nada, que tenemos una cara en el templo, una cara en la iglesia, pero en la calle somos, hermanos, como impíos. Cuando la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Quizás, hermanos, este tiempo es para nosotros, para que nos demos cuenta de una cosa: el Señor viene, hermanos. El Señor viene. ¿Y cómo nos va a hallar como iglesia? ¿Santos o revolcándonos, hermanos, en el lodo del pecado? ¿Va a hallar fe en la tierra? ¿Va a encontrar una iglesia pura y sin mancha? ¿O envuelta en los placeres del mundo? Dice la palabra de Dios, hermanos, escuchen 2 de Pedro 3. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. Hermanos, habemos hermanos que quizás nos hemos o se han guardado en su fe. Manténganse fieles, no se desesperen. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora, dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, no caigas en provocaciones. No permitas que tus amigos te tienten, te motiven, te inciten. Cuidado, hermanos, con los retos de las redes sociales, jóvenes. Los retos están de moda. Y hay toda clase de retos que te incitan a pecar y a veces hasta quitarte la vida. No caigas en esas tentaciones. Dice la Biblia en Romanos, leí hace rato 2 de Pedro 3, 17 y 18. Estoy por terminar, hermanos. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Hermanos, ya todo el tiempo que no fuimos cristianos hicimos lo que quisimos. Ahora presentemos nuestros cuerpos a lo bueno, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Dice Pablo, porque el fin de ellas es muerte. Y termino con este pasaje. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, el fruto que el Señor espera ver el día de hoy en nuestra vida solamente se puede resumir en una sola palabra: santificación. ¿Dónde están los santos de la iglesia de hoy, hermanos? ¿Dónde están los santos en medio de esta prueba? ¿Dónde están los santos que le dicen no, que le decimos no al pecado y que le demos sí a la gloria de Dios? Que decimos, sí, Señor, me voy a consagrar a ti, y siempre que alguien me incite y me motiva al pecado voy a decir no, 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 porque yo soy un hijo de Dios. E incluso esta prueba no me va a hacer maldecir a Dios, renegar de Dios, ofender el nombre de Dios. Voy a confiar más en Dios. No sé cuándo termina, no sé cómo acabar, no sé cuándo va a acabar, no sé cómo voy a terminar yo físicamente o en mi salud o en mi economía, pero en mi fe voy a ser más fuerte, más firme, más paciente y más santo delante de Dios. Conclusión: las pruebas son medios a través de los cuales Dios alcanza grandes propósitos, como provocar en nosotros gozo, paciencia, fe y santidad. Examinemos nuestra vida y veamos si eso es lo que se está produciendo en nuestra vida. Y si eso es, vamos por el buen camino. Y si no, tenemos que corregir. Hermanos, Dios les bendiga.